En el apacible año de 1919, la vida en el pintoresco pueblo de Soyopa, situado a las orillas del majestuoso río Yaqui, transcurría en una cotidianidad feliz. Aunque la escuela primaria del lugar solo llegaba hasta tercer grado debido a la escasez de maestros en aquellos tiempos, los niños asistían a clases por las mañanas y, por las tardes, se sumían en las tareas de sus padres. Sin embargo, cuando el sol caía y las ocupaciones diarias quedaban atrás, los jóvenes del pueblo encontraban su refugio en las frescas aguas del río Yaqui. Fue un día soleado cuando un joven de 9 años, apodado Varo, decidió aventurarse al río alrededor de las 3 de la tarde, una hora en la que el lugar se sumía en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo de la corriente, el susurro de los árboles y el canto de los pájaros. Era un momento en el que nadie solía acercarse al río. Varo, entusiasmado por la idea de tener el río para sí solo, se despojó de sus ropas y se adentró en sus aguas. Sin embargo, en medio de ese silencio apacible, Varo presenció un estruendo sobrenatural. Las aguas del río se agitaron violentamente, formando olas inquietantes. De repente, de entre las aguas turbias, surgió una criatura que desafió toda lógica y descripción. La figura, similar a una vaca pero del tamaño de un perro, era de un oscuro color negro y sus ojos destellaban en un perturbador tono rojo. Varo quedó paralizado por el terror mientras la criatura se acercaba lentamente. Los minutos parecían horas, y finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró liberarse de la parálisis que lo aprisionaba y corrió en busca de refugio. El corazón de Varo latía desbocado mientras huía, el eco del gemido escalofriante de la criatura resonaba en sus oídos. Al llegar a su casa, su madre lo encontró aterrorizado, luchando por articular palabras coherentes. Preocupada, lo llevó a la iglesia del pueblo, donde el erudito padre Esteban intentaría desentrañar el misterio detrás del encuentro de Varo. La noticia del encuentro de Varo se propagó rápidamente por el pueblo, y la comunidad comenzó a especular sobre la naturaleza de la criatura misteriosa. Algunos afirmaban que era un espíritu malévolo que había acechado el río durante generaciones, mientras que otros creían que era una manifestación de la ira divina. Mientras tanto, Juan, un experimentado ganadero del pueblo, decidió ir a las afueras del río para recoger a las vacas que solían pastar allí. En medio de su tarea, Juan se encontró cara a cara con la espantosa criatura. La visión lo dejó paralizado de miedo, y aunque logró huir del lugar, sufrió 3 días de fiebre y pesadillas debido al horror que había presenciado. El padre Esteban, tras escuchar el relato de Varo y conocer la experiencia de Juan, se adentró en la investigación del fenómeno. Reunió a un grupo valiente del pueblo y, armados con antorchas y rezos, se aventuraron al río Yaqui al anochecer en busca de respuestas. Sin embargo, no encontraron rastro alguno de la criatura. Las semanas pasaron, la tensión en el pueblo aumentó, y más testigos afirmaban haber visto a la misteriosa criatura. Incluso hubo desapariciones inexplicables que sembraron el pánico en la comunidad. El padre Esteban continuó investigando y, en los antiguos archivos de la iglesia, descubrió una leyenda olvidada acerca del río Yaqui. Según la leyenda, el río era el hogar de un espíritu vengativo que se manifestaba periódicamente para castigar a los pecadores. El pueblo había ignorado esta historia durante años, pero ahora se enfrentaba a las consecuencias de su olvido. La comunidad de Soyopa decidió realizar una ceremonia especial para apaciguar al espíritu del río. El padre Esteban, junto con los demás habitantes, se sumergió en las aguas del río Yaqui para ofrecer oraciones y respeto. Lentamente, la misteriosa criatura dejó de aparecer, y la paz regresó al pueblo. No obstante, la historia de Varo, Juan y el encuentro con la criatura del río Yaqui se convirtió en una leyenda que perduró a través de las generaciones. Recordaba a los habitantes de Soyopa la importancia de no olvidar las historias y leyendas de sus antepasados, pues en ellas podían ocultarse verdades inquietantes y lecciones invaluables. Así concluye la historia de terror de Varo y el ser misterioso que emergió del río en 1919 en el pueblo de Soyopa.